Proverbios capítulo 21. Y verso 31. Dice así: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Inclina su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder, oh Dios bendito, exponernos a tu preciosa palabra. Bendito Dios, nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra cumple, Señor, un propósito en nosotros, hace un efecto, Padre. Nuestra mente, nuestro corazón es transformado a la medida que nosotros nos ponemos delante de ti para escuchar tu voz, precioso Dios. Por lo cual hoy te rogamos, precioso Padre, que todo obstáculo que haya, Señor, entre lo que tú nos quieres hablar a nosotros y nuestras vidas, hoy sea quitado, precioso Dios. Señor, toda idea preconcebida quede a un lado, toda sabiduría humana, precioso Dios, quede a un lado, y que podamos hoy escuchar tu palabra y recibirla con fe, precioso Dios, para que así nuestra manera de pensar sea cambiada y también nuestra manera de vivir, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. En la vida, mis hermanos, y hoy vamos a estar hablando bajo el tema estanques en el desierto. Y la realidad es que yo, de hecho, he hablado en algunas ocasiones, o quizá varias ocasiones, ya acerca de que nosotros enfrentamos batallas. Usted me ha oído hablar acá de que nosotros hablamos de que siempre estamos luchando con algo. De hecho, desde que nosotros nacemos, es más, desde antes de nacer, comienza una batalla por vivir. De hecho, el niño cuando está naciendo tiene de alguna manera que luchar para poder sobrevivir al proceso por el que está pasando. Entonces, y de ahí en adelante, hermano, se trata de ir luchando y batalla tras batalla. Desde que somos niños luchamos con algunas cosas, y no digamos en la adolescencia y la juventud, empiezan las batallas a venir a nuestra vida. Cuando pensábamos que las cosas se iban a mejorar, nos casamos, hermano, y ahí fue donde la lucha se puso terrible. Ay, así va, no es cierto. No es cierto. Pero ahí siguen también otras luchas que nosotros tenemos que enfrentar. Ahí enfrentamos otros problemas y luego vienen los hijos y tenemos que seguir luchando. Y de eso se trata realmente esta vida. Si usted pensó que en algún momento eso se iba a terminar, lamento decirle que no es así. Vamos a seguir luchando hasta el día que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos con Él, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Pero entonces nosotros tenemos que aprender que si va a ser una lucha, nosotros queremos obtener la victoria. Porque en todo pleito, en toda lucha que nosotros tenemos, queremos ganar, ¿cierto o no? Cuando usted se pone a discutir con alguien por algo, usted quiere ganar. ¿Sí o no? ¿Alguien se ha puesto a discutir aquí con alguien? Mire, yo están de moda las discusiones con esto de la política. No vamos a hablar de eso, tranquilos. Porque vamos a empezar a discutir. Pero bueno, usted siempre que entra en una discusión, usted quiere ganar. Tenemos eso natural en nosotros como humanos, de querer siempre obtener la victoria en las luchas que nosotros tenemos. Ahora, eso no es malo, puede ser malo, y en otro tema de pronto hablamos de esto. Pero lo importante es, en cada batalla, espiritualmente hablando, que nosotros vamos a enfrentar, queremos obtener la victoria. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos que el pueblo de Israel libró diferentes batallas, hermano. Ahora, ellos luchaban literalmente. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que entraban y destrozaban al enemigo y mataban vacas y mataban a la abuela y mataban a los niños y mataban a todo, cuando nosotros vemos eso, hermano, realmente, aunque sí sucedió, no es un mensaje para que nosotros luchemos de la misma manera, sino es
una verdad que el Señor dejó establecida para que nosotros entendamos en lo espiritual cómo funciona. El Señor dejó todas estas historias establecidas en el Antiguo Testamento para que nos sirvieran a nosotros en este tiempo de referencia y entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que se encuentran en los lugares celestes. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que la Biblia lo dice? No me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser victoriosos? Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra, pero vamos a ver a continuación una historia que ilustra la forma en que nosotros podemos obtener la victoria. Y esto se encuentra en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer algunas partes de ese, de hecho no lo pierda, aunque leamos otro, mantenga ahí, si usted tiene Biblia de papel, póngale el dedo ahí, y si tiene Biblia electrónica, entonces bájele la cosita esa así roja que tiene ahí a un ladito, para que no lo vaya a perder. Aunque en la digital es mucho más fácil mantenerlo, ¿verdad? Pero entonces, le cuento un poquito, antes de que leamos el primer verso de este capítulo, le cuento brevemente lo que sucedía allí. El rey de Moab, por supuesto Moab era una ciudad, un país que estaba en contra de Israel, era enemigo de Israel. Y ahí había un rey que se llamaba Mesa. El rey Acab, que estaba reinando en un tiempo en Israel, le cobraba impuestos a él. Entonces, cuando el rey Acab muere, lo sucede su hijo, Joram, se llamaba el rey de Israel. Entonces, cuando hay ese cambio de gobierno, Mesa se rebela y dice, yo no voy a pagar más impuestos, no me da la gana, eso lo hacía con Acab, pero ya no lo voy a hacer con el nuevo rey. Entonces ahí es donde comienza el conflicto. Ahora, si vamos a hablar de la victoria, porque toda esta historia es fascinante y es muy bonita, mis hermanos, pero lo más importante es lo que Dios nos habla a través de ella. Entonces vamos a ver ¿qué debemos hacer nosotros para vivir en victoria? Vamos a ver algunas decisiones que Joram tomó, algunas no muy buenas y otras muy buenas, pero que al final lo llevaron a la victoria que Dios quería darle. Lo primero que nosotros debemos hacer para vivir una vida victoriosa, según la enseñanza que hoy tenemos, es que debemos calcular nuestra capacidad. Mire por favor el verso 6 del capítulo 3, dice así. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él comenzó a sentirse amenazado, cuando él empezó a darse cuenta que había una rebelión de Moab en contra suya, él dijo, aquí va a haber guerra. Aquí va a haber una confrontación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a pasar revista a Israel. Y cuando dice que pasó revista a Israel, significa que él iba a revisar su ejército. Él empezó a ver y empezó a decir, bueno, ¿qué es lo que, cuánta gente tengo? ¿Será que, de qué tamaño es Moab? No lo dice la Biblia, posiblemente tenían un ejército muy poderoso. Entonces él empezó a decir, ¿será que voy a poder en contra de este enemigo? ¿Será que voy a lograr? Nadie que va a edificar una torre, dice la Biblia, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si va a poder. Cuando aquí se hace una construcción, mis hermanos, regularmente ha de haber sus honrosas excepciones, pero cuando aquí se hace una construcción, se planea de principio a fin, se saca un presupuesto y entonces creo que hacen ahí como tú sabes bastante de eso, ¿verdad? Hacen ¿cómo se dice? Budget. Hacen un presupuesto, perdón, es que se me escapa. Hacen un presupuesto y comienzan a verlo. Es posible que haya un margen de error y por ahí tengan que ponerle un poco más, o de pronto les sobra un poquito, pero regularmente las terminan. En nuestros países, hermano. Yo espero que ya haya cambiado el asunto, ¿verdad? Creo que no, porque todavía sigo viendo construcciones que se quedaron a la mitad, o que solo pusieron las ventanas y no hay nada adentro, hermano.
Entonces, ¿qué pasó ahí? No calcularon los gastos y no culminaron, no pudieron terminar. Entonces, en una batalla es lo mismo. Cuando yo voy a enfrentar un enemigo, yo tengo que saber si voy a poder con él o no. Yo siempre les he dicho a ustedes que yo era un peleador inteligente, hermano. Yo era como los boxeadores, ¿verdad? Los boxeadores no se enfrentan usted no va a ver a un peso pluma retando a un peso pesado, ¿verdad? Y diciendo, échenme al peso pesado que yo soy bueno para boxear. Si es bueno para boxear, pues está muy chiquito. Entonces lo que va a pasar es que el grandulón le va a dar un golpe y va a caer por allá. Entonces ya me entendió la analogía, yo así hacía. Yo cuando iba a pelear, yo calculaba, ¿verdad? Decía, a ver, ¿cómo está? No, está muy grande. Mejor paz. No, mira, mejor otro día. No, tranquilo, platiquémoslo mejor. Si veía que como que la podía, entonces decía, aquí sí le entro porque hay una buena posibilidad de ganar. Entonces, tenemos que calcular. Si vamos a poder con el enemigo que estamos luchando o que vamos a enfrentar, entonces le entramos, hermano. Pero si no, es necesario que nosotros hagamos las alianzas que son importantes para poder ganar. Y eso nos lleva al número 2. Primero dijimos, calcule su capacidad. Si usted sabe que no va a poder, entonces usted tiene que buscar ayuda. Entonces, número 2, haga la alianza correcta. Esto es muy importante, porque a veces hacemos alianzas, hermano, pero no son las alianzas correctas. A veces nos aliamos con personas que no tienen de alguna manera nuestros mismos principios y ahí nos podemos meter en problemas. Entonces, si vamos a pelear, necesitamos hacer una alianza correcta. Y mire lo que hace Joram. Dice, verso 7. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Ahora, para los que hemos leído la Biblia, mis hermanos, entendemos que en ese tiempo Israel estaba dividido. Existía el reino del norte y existía el reino del sur. En uno reinaba Joram y en el otro era Josafat, pero realmente era el mismo pueblo. Entonces habían habido conflictos entre ellos, el pueblo se había dividido, pero en este momento Joram reconoce que necesita ayuda. Deja el orgullo a un lado y dice, voy a dejar mi orgullo a un lado y me voy a acercar a mi hermano que es Josafat y le voy a pedir ayuda. Entonces cuando llega le dice, mira, tengo un problema. Se me ha rebelado Moab. Ya conté el ejército y no me alcanza. Entonces te pregunto a ti, ¿te unirías a mí para poder ir y pelear? Tuvo que humillarse, tuvo que ser humilde. Y la realidad es que para pedir ayuda, hermano, hay que ser humildes. A veces no obtenemos lo que queremos porque no buscamos ayuda. A veces no ganamos ciertas batallas porque no buscamos ayuda. O no nos queremos, hermano, a veces humillar delante de otras personas y decirle, mira, necesito de tu ayuda. A veces estamos peleados con la familia y no queremos nosotros acercarnos y no queremos reconciliarnos por no decirles lo que nos está pasando. Yo sé que cada caso es diferente y cada quien tiene una opinión distinta de esto, pero es importante. Por eso en la familia, mis hermanos, nosotros tenemos que procurar arreglar nuestras cosas. ¿Verdad que no hay familia que no se pelee de vez en cuando? ¿Quién aquí se peleaba con sus hermanos, hermano? Yo les he contado a ustedes que yo me crié, yo soy el único varón de mi familia. Yo eran 3 hermanas. Y la más grande me llevaba 7 años. Imagínense, ¿dónde buscaba alianza yo, hermano? Si entre ellas se cuidaban. De vez en cuando se pasaba una de mi lado. Ah, sí. Mi hermana que está aquí. Entonces, tenemos que arreglar nuestros asuntos. Mire, es imposible que en las familias no hayan problemas. Siempre van a haber. Pero al final son los que van a estar contigo. Al final son los que te van a levantar. Son los que te van a tomar de la mano. Al final, hermanos, dependiendo de la relación que tú tengas con tu familia, son los que te van a ayudar.
Como dijo algo que leí el otro día, decía, la familia es como los zancudos, decía, ¿verdad? ¿Cómo molestan? Pero llevan tu sangre, decía. Entonces, necesitamos dejar el orgullo a un lado. Reconoció que no había victoria sin unidad. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 4, el verso 12, anteriormente dice que mejores son dos que uno, pero el verso 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Note lo que dice el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, o más bien entendamos, que no lo sabemos todo y que necesitamos realmente de hacer alianzas si queremos vivir una vida victoriosa. Necesitamos de la congregación, necesitamos de los hermanos. Por eso es que los segundos con los que usted se debe siempre reconciliar es con su hermano. Si usted está enojado con otro cristiano, hermano, no es correcto. Con ninguna persona es correcto, ¿verdad? Pero no es correcto que usted esté enojado con un hermano de la iglesia o de otra iglesia, no importa. Hermano, el mío es de allá, de otra iglesia, no importa. Somos hermanos. Yo siempre les he dicho que en el cielo nos vamos a ver y allá usted y yo no le vamos a hacer caras a nadie. ¿Usted ha visto cómo gente que uno les cae mal a ellos? Porque a nosotros no nos cae mal nadie. Algunos no nos caen muy bien, pero no nos cae mal nadie. ¿Se ha fijado usted cómo lo mira a usted alguien que no le cae muy bien? ¿Sí o no? En el cielo eso no va a haber, hermano. Ahí no va a haber. Ahí Dios habrá transformado nuestras vidas. Entonces, si lo va a ver en el cielo, mejor sonríale desde aquí. Hágale esfuerzo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, en esta enseñanza, mis hermanos, que está llena de simbolismo, encontramos a estos 3 personajes que se unen. En esta enseñanza, Joram lo vamos a comparar con el alma. Y a Josafat lo vamos a comparar con el espíritu. Pero como nosotros estamos compuestos de 3 partes, ¿verdad? Somos espíritu, somos alma y somos ¿qué? Cuerpo, es decir, la carne. Entonces, en toda la batalla que nosotros vamos a tener, incluye también la carne. Ahora, el alma regularmente está muy orientada a hacerse al lado de la carne. Por eso es que usted y yo no podemos vivir de emociones, hermano. De emociones nosotros, mire, por las emociones cometemos muchos errores. Y hermano, yo he visto gente emocionada que, ay hermano, aquí estoy, y aleluya, y aquí estoy hermano, a quien evangelizamos, hay que salir afuera y hay que hacer, y vienen así de repente. Yo ahora como ya sé, ya como que, digo yo, hay que ver. Y de repente se les bajan las emociones. No debemos vivir de emociones, debemos vivir de convicciones. A veces no dan ganas de ser cristiano, pero hay que permanecer. A veces va a haber ganas de responder en la carne, pero hay que responder con el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Entonces, verso 8. Verso 8 dice, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y respondió, por el camino del desierto de Edom. Edom significa rojo. Y Edom es el otro nombre que tenía Esaú. Y usted sabe que en la Biblia Esaú es un representativo de la carne. ¿Por qué? Porque él era hermano de Jacob y Jacob era orientado a buscar lo espiritual. Él quería la primogenitura a cualquier precio. Él quería la bendición espiritual de su padre. Él quería todas estas cosas. Sin embargo, Esaú no era orientado a esas cosas. Él, por ser el que había nacido primero, era el dueño de la primogenitura. Usted conoce esa historia. Y sin embargo, estuvo dispuesto en un momento de necesidad a vender su primogenitura.
a poner a un lado lo espiritual por saciar su carne, por saciar lo que él quería obtener. Entonces, por un plato de lentejas estuvo dispuesto a vender su primogenitura. Entonces, Edom es un tipo de la carne. Y note, hermano, para que ellos pudieran llegar a Moab, ellos podían ir en línea recta, hubieran llegado más rápido y hubieran llegado con mayor facilidad. Pero había un obstáculo en el medio, para ellos era un obstáculo, que era el río Jordán. Y el río Jordán, mis hermanos, yo les he enseñado que es un símbolo del bautismo en la palabra, en el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, nosotros preferimos tomar el consejo que nos da la carne o el mundo o el sistema del mundo o la sabiduría de este mundo en lugar de buscar lo que la palabra nos dice. Entonces ellos, en lugar de irse por el río, en lugar de cruzar el Jordán, que una vez más es una señal del bautismo, es cuando yo quiero entrar más allá, es cuando yo quiero llenarme de Dios y vivir conforme a lo que Él me dice que yo haga. Sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, llegaron las tribus y tenían que pasar el Jordán. Ya ellos se habían bautizado en Moisés en el Mar Rojo y ahora tenían que enfrentar el río. Y dos tribus dijeron, no, nosotros no queremos cruzar al otro lado. Nosotros no nos interesa vivir allá, no nos interesa la tierra prometida. Nosotros queremos quedarnos aquí. Nosotros criamos ovejas, y usted conoce la historia, y nosotros queremos quedarnos de este lado porque aquí nuestros ganados tienen llanura y no queremos ir más allá. Ya está suficiente. Entonces, cuando una persona no quiere ir más allá, cuando una persona no le interesa conocer más de la palabra, le interesa más el consejo que el mundo le pueda dar o que sus amigos le puedan dar o que cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de sabiduría le puedan dar, se está negando a bautizarse en la palabra y a decir, a mí me va a guiar no mi alma, no mi carne, no el sistema del mundo, no cualquier cosa de afuera, me va a guiar la bendita palabra de Dios, aunque algunas instrucciones no las entienda, aunque algunas cosas no comprenda por qué Dios me está diciendo que lo haga, lo voy a hacer. Porque ahí es donde yo voy a recibir la victoria. Entonces, muy importante para nosotros entender estas cosas. Entonces ya vemos que Joram representa el alma, Josafat representa el espíritu y Edom obviamente representa la carne. El camino de la carne trae como resultado desierto y sequedad. Mire lo que dice el verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Note, ellos podían haber ido por línea recta, simplemente había que cruzar el Jordán, allí había agua. A veces uno dice, pero no entiendo, ¿por qué no siguieron si allá había agua? Si llevo animales, la tierra es árida, lógico es que yo me vaya por donde hay río, por donde hay agua. Era ilógico que ellos tomaran el lado del desierto, porque sabían que en un momento dado no encontrarían agua y estaría seco. Así es cuando nosotros tomamos el camino de la carne. Lo único que vamos a encontrar es sequedad. Con lo que nosotros tratemos de llenar nuestros vacíos, solamente lo harán más grande. Necesitamos de Dios, necesitamos del Señor y de su palabra, necesitamos de su Espíritu Santo para seguir adelante. No podemos tomar el camino de la carne. Hermano, cuando las personas toman el camino de la carne, simplemente se meten en desiertos. Y eso lo digo por experiencia propia. Porque como humanos hemos tomado decisiones a veces y hemos decidido ir por la carne y nos hemos metido en problemas. Y lo único que ha habido en nosotros es sequedad. Lo único que ha habido ha sido desierto. ¿Para qué vivir en el desierto?
si hay un río que el Señor ha preparado para nosotros, su palabra bendita, su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces tenemos que cuidar nuestras emociones, hermano. Con las emociones hoy día nos quieren manipular, hermano. Tenga mucho cuidado. Cuando le presentan algo a usted que se mira así como que... ¿Usted se fijó cómo se levantó el feminismo? ¿En qué lo basaron? Lo basaron en diferentes cosas, pero una de las cosas que lo basaron fue en la violencia en contra de la mujer. ¿Quién no está en contra de la violencia de la mujer, hermano? Todos nosotros estamos en contra de la violencia de la mujer. A mí me molesta mucho cuando yo escucho casos de violencia doméstica. Realmente me molesta eso, porque no debe existir, no debe ser así. Y cuando me ha tocado que ministrar ese tipo de cosas, soy muy enfático y digo, hey, eso no se hace, varón, eso no está bien. Me ha tocado a veces hasta decirle, ¿sabe qué? 911, llame a la policía. Yo estoy en contra de eso. Pero entonces, ¿qué hicieron, hermano? Nos tocan primero el alma y luego meten lo diabólico. Porque ¿qué hicieron? Es que la mujer ha sido muy maltratada. Es tiempo que la mujer se levante. Es tiempo que la mujer comience a sobresalir. Siempre ha sobresalido. Siempre son muy diferentes a los hombres. Y las mujeres son seres que Dios ama y que nosotros también. Porque aquí todos amamos a nuestras mujeres, ¿sí o no? Despiértate tú que duermes. Hermana, hoy no le haga comida. Así va. Aquí todos amamos a nuestras esposas. Se sumaron algunos. Algunos lo dijeron en secreto. Pero ¿verdad? ¿Qué hacen? Yo estoy, ya lo dije, en contra de la violencia, en contra de la mujer, en contra de cualquier abuso. Pero eso no significa que entonces van a venir a enseñarme una nueva doctrina a mí, donde la mujer es la que manda. La mujer debe ser trailera. Y si sabe manejar trailer, que maneje trailer, ¿verdad? A mí qué me importa. Pero la mujer debe ser, y la mujer, y ahí van, y algunas hasta parecen hombres, hermano. Entonces, no, el feminismo no se trata de que una mujer se convierta en hombre. Digo, no debería, de eso se trata casi, ¿verdad? Y que vaya encima del hombre, y entonces se destruye la imagen del hombre que Dios dejó establecido como autoridad. Entonces, si a mí la palabra no me enseña eso, aunque me hayan jugueteado el alma con lo de la violencia, yo digo, no, paremos la violencia, pero no cambiemos el orden que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, las emociones nos pueden traicionar a veces, hermano. Verso 10 dice, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ahí empezó a quejarse, hermano. Ay, ya vieron. Ahora venimos por aquí. Nadie le dijo que se fuera por Edom. Nadie le dijo que cruzara por ese desierto. Él pudo haber tomado la ruta que era correcta tomar y sin embargo tomó la que él quiso. Y aparte de que le estaba yendo mal, le estaba echando la culpa a Dios. Mire, hay gente que le echa la culpa a Dios de lo que está pasando en este mundo. Hay gente que está enojada con Dios, hermano. Es más, yo les dije la vez pasada que hubo un hombre que se atrevió a demandar a Dios en las cortes de aquí de Estados Unidos. Suena chistoso, pero es cierto. Eso estuvo ahí y lo desestimaron porque dijeron que una de las partes no se presentó, que era Dios. De verdad, eso sucedió. O sea, hay gente loca, hermano. Eso sucedió, lo desestimaron. Y la corte, como es corte, ellos tuvieron que hacer lo que el demandante decía, hasta que le dijeron, ¿sabe qué? Pues yo no vi, entonces no podemos hacer nada. Que tienen que estar las dos partes. Aunque nuestro Dios está en todo lugar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que es un Dios invisible.
Se nota en nosotros, en el cambio que ha hecho Él en nuestras vidas, en la sonrisa que ha puesto en nuestros labios, en la paz que nosotros experimentamos, hermano. Ahí es donde Dios se manifiesta realmente. Pero entonces Él comienza a decir, Dios nos trajo aquí entonces para morir. O sea, ¿para esto soy cristiano yo? Para sufrir. Sufrir me tocó en esta vida, dicen algunos, ¿verdad? Para eso estoy yo aquí. ¿Y quién dijo que la cosa era así? Freeway y recta, hermano, así interminable, de esas que hasta ganas de acostarse a dormir dan, ¿verdad? Nadie dijo que era así. Todo lo que nosotros pasamos en esta vida es una prueba completa. Lo bueno es que tiene fecha de caducidad. Un día se terminará, un día la lucha se acabará, un día ya los afanes se terminarán, toda lágrima será enjugada, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Ahora Joram, no dudaba del poder de Dios, pero sí de su providencia. Y a veces nosotros no dudamos que Dios es poderoso, pero sí dudamos de su providencia. Dudamos que el Señor realmente nos vaya a ayudar. Las circunstancias nos muestran a veces a nosotros y nos dicen, aquí se me hace que yo no veo por dónde. Yo no veo. Entonces yo creo que Dios siempre no lo va a hacer. ¿Cuántas veces te has dado por vencido en algo que estás esperando ver de parte de Dios, hermano? Yo me he dado por vencido a veces. A veces he pensado de pronto, Dios no va a hacer eso que yo anhelo con todo mi corazón y que está conforme a su voluntad. A veces me llega a mí eso, pero tengo que sacudirme un poquito y decir, no, yo no puedo aceptar una derrota, yo no puedo aceptar eso porque el victorioso es el que vive en mí, porque si Él venció en la cruz del Calvario, Él me hizo a mí más que vencedor. Es cuestión de tiempo, yo voy a seguir creyendo y voy a seguir confiando en que veré la mano de Dios, no cuando yo diga, sino cuando Él decida que lo va a hacer. Pero no te des por vencido, hermano. No te quedes ahí diciendo, ay, sí, para sufrir esto me trajo Dios. No. Te está pasando por la prueba. Pero llegará el momento en que levantarás tus manos y dirás, gracias, Señor, porque la victoria es tuya. El caballo se prepara para la guerra, pero la victoria es de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 3, busca ayuda en lo espiritual. A veces lo espiritual es lo último que nosotros buscamos, hermano. Y cuando tenemos un problema, vamos rápido al amigo, a la amiga, al qué sé yo, buscamos un sinfín de cosas y dejamos muchas veces lo espiritual al último. Mire lo que pasa en el verso 11 y 12. Dice, mas Josafat, recordemos que Josafat representa al hombre espiritual. Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo. Recuérdese que los profetas eran a través de los que hablaba el Señor en ese tiempo. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Los tres bajaron, el alma, el espíritu y el cuerpo. Hay gente que le dice a uno, no voy a estar ahí, pero mi espíritu estará con ustedes. No voy a ir a la iglesia, pero ahí está mi espíritu, hermano. No, tráigase a los otros dos también. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mi espíritu estuvo, no hombre, su espíritu va pegado, ahí andaba con usted. ¿Saber dónde? En el lago. Ahí así. ¿Es pecado ir al lago? No, hombre, no es pecado. Después de la 1 de la tarde usted puede ir a donde usted quiera. No es cierto. Pero realmente tenemos que descender. Ahora, note que el espiritual
siempre se va hacia lo espiritual. Hay algo dentro de nosotros que siempre está clamando y está diciendo, hey, busquemos de Dios. Estamos en este desierto, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a lamentar, nos vamos a morir aquí, nos vamos a sentar a llorar hasta que no podamos más. No vamos a hacer eso, eso lo hace el alma. Pero el espíritu, hermano, nuestro, que está conectado con el espíritu de Dios, es el que toma de la sabiduría de Dios para decir, necesitamos buscar de Dios. ¿Que no hay profetas? Hermano, es más, la Biblia dice que tenemos que estar atentos a los profetas y nosotros seremos prosperados a través de eso. ¿Qué profetas? Los que ya están escritos en la palabra. Esos hay que estar atentos a ellos, hermano, porque ellos ya dejaron establecido y Dios nos habla a través de su palabra. Habrá de donde nosotros podamos conseguir de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos hable? Empieza Josafat a decir, tenemos que buscar un varón de Dios para que nos hable, para que nos ayude a salir de este desierto en el que hemos entrado por decisión propia, no porque alguien nos llevó ahí. Porque a veces de lo que nos pasa le echamos la culpa a medio mundo, hermano. No, es que la culpa la tiene. No, hermano, es que yo ya no voy porque viera qué feo me hizo caras un día un hermano en la iglesia. Y entramos en ese desierto y decimos, yo ya no quiero, y de repente nos encontramos en problemas. Hasta que viene el Espíritu y dice, hey, es tiempo de que busques. Busca palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a guiar. La palabra de Dios es la que nos va a sacar del desierto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está simbolizada en el agua. Y el agua, hermano, es con la que nosotros nos limpiamos. La palabra nos limpia a nosotros, pero también la palabra de Dios, el agua también es el espíritu que nos sacia. Entonces, cuando usted y yo venimos a la iglesia, nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra nos está saciando, nos está llenando. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos, entramos en ese río de Dios y la palabra comienza a limpiarnos, hermano, y a quitarnos toda aquella mentalidad almática o carnal que nosotros a veces adoptamos, y comenzamos entonces a ver las cosas desde el punto de vista que Dios lo ve y no desde el punto de vista que lo ven nuestras emociones. El Señor quiere enseñarnos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Verso 13, hermano. El alma es confrontada por la palabra. Mire, si el mundo apela a sus emociones, el Señor lo que va a hacer es confrontar nuestras emociones. ¿Ya notó la diferencia? Uno mira, no, hermano, ya hay un video. El otro día creo que les mencioné eso, donde están apelando a los pobres pedófilos, donde le dicen ya, hay un muchacho que nació y pues es que a él le gustan las niñas pequeñas, y lo ponen así con una voz, hermano, jugando con los sentimientos de la gente, tocándole el alma a la gente. Por supuesto, usted y yo hacemos una cara así, pero no todos tenemos esa convicción que usted y yo tenemos. Hay gente que realmente le están tocando el alma con eso. Entonces el mundo siempre tratará de tocar nuestras emociones. El Señor lo que va a hacer es confrontarlas. Es decir, deja de estar. Es más, el Señor le dijo ¿se acuerda cuando Job se va de quejar? Ay, Señor, ay, va de quejarse y quejarse, hermano. Y el Señor le dice en un momento, cíñete como varón y hablaré contigo. No le estaba jugueteando el alma, hermano. Le estaba diciendo, escúchame, escucha mi palabra. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a oír a mí. Y ahí es donde Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Gloria al nombre del Señor. Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, la palabra va a traer incomodidad, porque confronta nuestras emociones, hermano. Y miren lo que le dice el profeta a Joram. Dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre,
Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes, siempre seguía llorando, para entregarlos en manos de los moabitas. Yo me imagino que había como cierta insistencia, según lo que se puede ver en el verso de Joram. Porque el alma regularmente lo que quiere es resultados así. Repárenme ya. ¿Alguna vez ha estado triste usted? Lo que quiere es salir de ahí, hermano. Cuando usted se siente mal por alguna razón, hermano, usted quisiera que viniera una varita mágica y le quitara esas emociones por las que usted está pasando. O que los problemas que usted está pasando, de repente viniera Dios y dijera, ¿qué le pasa a mi niño? Ay, ahorita le respondo y le arreglo la vida. Eso quisiéramos nosotros que sucediera, eso quiere nuestra alma. Entonces Joram de alguna manera estaba insistiéndole al profeta, hey, arréglanos, dinos ya pues, ya que Dios hable. Y entonces el profeta le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué no vas con los profetas de tu padre, Acab, los Baales? ¿Por qué no vas con los de tu madre? Le dijo, Jezabel, hermano. Pobrecito Joram. Padrecitos los que tenía, hermano. Entonces el Señor a través del profeta le habla y le dice, hey, no a tus padres le resolvían, entre comillas, los dioses que tenía. No insistas, es cuando Dios quiera que Dios lo va a hacer. Eliseo le recuerda a Joram cuál era su pasado. Hey, a veces nosotros se nos olvida de dónde venimos, hermano. A veces tenemos la memoria muy frágil. Y queremos exigirle a Dios que haga las cosas porque yo ya soy cristiano. Y porque yo ya conozco de la Biblia. Y porque yo ya tengo esto. Y porque yo ya tengo el otro. Y queremos exigirle a Dios. Y Dios dice, hey, espérate, acuérdate de dónde yo te saqué. Tú no estás para exigirme a mí. Yo soy Dios, dice el Señor. Y nosotros le pedimos a Él. Le rogamos a Él. Nos arrodillamos delante de Él. No le exigimos absolutamente nada porque no tenemos derecho a hacerlo, hermano. Dios nos dio de gratis la salvación. Él murió en la cruz del Calvario. Su Hijo murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación. El alma presiona, pero las respuestas, hermano, el alma demanda las respuestas, pero el Espíritu de Dios espera en Él. El hombre espiritual sabe esperar. Dice, yo espero, yo sé cuándo Dios va a hacer las cosas. Dios se comunica a nosotros por medio del Espíritu. Ve al verso 14, dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. ¿Sabe que lo que Dios ve en nosotros realmente es a su Hijo? Y quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Dios no se dirige a nuestra alma, se dirige a nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu ministra nuestra alma y ministra también nuestra carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces le dice a Joram, que una vez más en esta enseñanza representa el alma, le dice, hey, yo no te miraría a ti si no tuviera respeto por Josafat, el hombre que en nuestra enseñanza representa el espíritu. Entonces, en adoración, mis hermanos, es cuando Dios se manifiesta. Por eso es tan importante la adoración a Dios, hermano. Y la actitud no tiene que ver con estilo, si usted salta o no salta, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud que nosotros tenemos de adoración. Porque si de pronto hay personas que su temperamento es bien suave y es así apacible y dicen, no hermano, yo ahí en mi rinconcito, yo adoro al Señor y lo hago con todo mi corazón, qué bueno. Pero habemos otros hermanos que nos pican las piernas y empezamos a danzar y a movernos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y yo siempre lo he dicho, si usted tiene ganas de saltar y tiene ganas de moverse y no se mueve, entonces sí está atado. Si usted tiene ganas, suéltese, hermano. Si se soltaba ya en el chinique. Chinique era una fiesta que se hacía en Israel. No, no es cierto. No es cierto. En Guatemala.
Algo así era el party. Y hermano, ahí algunos hermanos solo miraban y salían con su pantalón color celeste y su traje morado, hermano. Y salían a bailar. Y a veces vienen a la casa del Señor y no tienen una actitud de adoración. Y aquí no estamos para impresionarnos unos a otros. Al único que yo quiero impresionar, hermano, es a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Pero la adoración es muy importante. Verso 15. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, un tañedor es un músico. Mire, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mire qué importante eso. A mí me llama la atención el hecho de que el profeta no dijo, bueno, tranquilo, siéntense ahí. Ahora voy a invocar a Jehová y Jehová hablará. Sino que él dice, tráiganme un músico. Necesito música. Yo no daba por qué algunas personas que Dios usa en esto de la profecía a veces, o del don de ciencia, algunos de ellos son músicos. Y es que la música tiene mucho que ver, hermano. Mi esposa estuvo hablando en la mañana un poquito de esto. La música es espiritual, toda. La música que usted oiga va a afectar su alma, lo va a afectar a usted. Y si es música cristiana, va a ir a su espíritu y también va a afectar su alma, pero de manera positiva. Cuando yo canto, yo les dije la semana pasada, cuando usted y yo cantamos, estamos profetizando. Fíjese, usted cantó hoy que en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, tan fiel, y se nos salen nuestras lágrimas, gloria a Dios por eso. ¿Para qué le sirve eso? Para que entre semanas, si usted enfrenta una situación y un problema, usted vuelva a decir, en mi vida ha sido bueno. Y eso es adoración, eso es reconocimiento, eso es, yo no soy cristiano en el culto, hermano. Yo soy cristiano donde quiera que yo voy, porque esa es mi identidad. Entonces, cuando yo paso por situaciones difíciles, yo me acuerdo de lo que he profetizado a través del cántico, a través de lo que he leído en la palabra y a través de lo que he escuchado y he predicado. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces la mano del Señor vendrá sobre aquellos que adoran. Ay, pero no sentí la mano. No, aunque no sienta la mano, aunque no sienta nada, Dios se manifiesta, sintamos o no sintamos. No se trata de sentir, se trata de creer, se trata de tener convicción. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y ya para ir terminando, no para terminar, pero para ir terminando, porque desde que empecé estoy terminando. La palabra de Dios provee tres cosas importantes. Se las voy a dar rápido, porque todavía tengo un cuarto punto que voy a pasar bien rapidito. Se lo prometo en el nombre del Señor. Además, ya le enseñé que usted aquí no se debe desesperar. Lo primero que provee la palabra de Dios es instrucción. Verso 16. Vino la mano del Señor sobre Eliseo, verso 16, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos, ¿qué? Estanques. Ahora, las instrucciones de Dios, hermano, carecen de sentido para la mente humana. ¿Por qué? Porque ya entendimos que ellos no se quisieron ir por el río. Si se hubieran ido por el río y el Señor les dice, hagan estanques, bueno, está bien, entonces del río vamos a jalar el agua para que pueda entrar en los estanques. Era lógico. Pero note que ellos se fueron por el desierto de Edom. No había nada. No había agua, hermano. Y sin embargo, ellos, dice la palabra del Señor, que comenzaron a hacer estos estanques. El Señor le pide a ellos que hagan estanques donde no existe agua. Ahora, ellos obviamente, dice la Biblia, que tenían sed, que sus bestias y ellos, el ejército, estaba sediento, estaba cansado. Ahora, imagínese usted, si ha estado cansado y todavía le dicen a usted que tiene que empezar a hacer estanques, hermano.
Es como que usted llegue de 10, 12 horas de trabajar bien sudado y cuando entre a su casa su esposa le diga: no has cortado los arbolitos. El niño se me perdió entre la grama porque ha crecido demasiado. Y usted, después de que ha trabajado tanto, lo manden a trabajar también. Hermanas, no hagan eso. Todavía lo pongan a hacer algo en la casa, hermano. O la mujer, ¿verdad? No sé. Hay de todo en esta vida. Pero entonces, note, era ilógico que Dios les pidiera a ellos que se pusieran a hacer estanques en un desierto donde no iba a haber agua. Entonces puede venir en ese momento el cuestionamiento a Dios. ¿Cómo es que Dios me pide que haga esto? ¿Cómo me gozo yo si lo que tengo es tristeza? ¿Cómo me gozo yo si lo que tengo es una depresión terrible? Y el Señor dice que nosotros debemos gozarnos. Es más, la palabra nos enseña que en medio de las aflicciones nosotros debemos agradecer a Dios, que debemos gozarnos, regocijarnos cuando se multipliquen las batallas, hermano. ¿Sabe por qué debemos gozarnos? Porque en cada batalla está asegurada la victoria, y eso nos llena a nosotros de gozo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, estanques en un valle desértico. Dios nos pide a nosotros que sigamos cavando, hermano. Mira, cuando veas que no hay resultados y Dios ya te dijo, sigue creyendo, sigue orando. Una vez más, no pares de orar, no te des por vencido hasta que veas lo que Dios va a hacer. Entonces, el Señor nos da instrucción, no la vamos a entender a veces, no vamos a comprender, va a parecer ilógica, pero hay que hacer caso. Entonces dice el verso 17, ¿qué otra cosa nos provee la palabra de Dios? Esperanza de provisión milagrosa. Verso 17 dice: porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Ahora, si el Señor nos dice a nosotros, hagamos estanques, lo más lógico es que nosotros esperemos una tormenta y las nubes se van a poner grises y va a caer una tormenta, que estos estanques se van a llenar. Y el Señor les advierte y les dice, no van a haber viento, no van a haber lluvia, pero algo les puedo asegurar. Esos estanques que ustedes han llenado, han abierto en el desierto, serán llenos de agua, y beberán ustedes, y beberán también sus bestias. Van a ser fortalecidos con esa agua. Mientras tú y yo sigamos, hermano, excavando, mientras tú y yo sigamos creyéndole al Señor, es como estar abriendo esos estanques y diciendo, todavía está seco, todavía no veo nada, pero el Señor dijo que no iba a ser de la manera que yo esperaba. No aparecerá viento, no aparecerá lluvia, pero si Él dijo que aquí habrá agua, yo no sé de dónde va a salir, pero el agua va a llegar a este lugar, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y el Señor dijo, no van a ver, pero de que va a haber agua, va a haber agua. Versos 18 al 20, esperanza de victoria. Nos da esperanza de provisión, pero también esperanza de victoria. Hermano, prepárese. No sabemos qué va a pasar. Nunca en la vida ha habido tanta incertidumbre como en este tiempo. Este año 2020 fue un año que planeamos y casi nada de lo que planeamos resultó. ¿Sí o no? ¿Alguien hizo planes aquí? Yo les conté a ustedes que la agenda nuestra se fue, hermano. Tuvimos que hacer cosas muy diferentes a lo que nosotros habíamos pensado. Y el año que viene no pinta como que vamos a hacer muchos planes, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que prepararnos y tenemos que estar listos y entender que en el Señor tenemos esperanza de provisión. Pase lo que pase, no se desespere. Usted siga creyéndole al Señor, porque el Señor va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Esperanza de victoria, versos 18 y 20 al 20, dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Eso no es nada a lo que yo les voy a dar.
Dice, entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó. ¿De qué? De aguas, hermano. Empezaron a venir las aguas. Saber dónde fue la tormenta, hermano. ¿Quién sabe por dónde cayeron rayos y centellas y hubo un montón de cosas? Y el agua comenzó a correr por Edom hasta llegar a los estanques que ellos en fe y en obediencia habían hecho. Entonces, hermano, actuemos en fe. Si el Señor nos manda a hacer estanques en el desierto, hagámoslos, porque Él proveerá de manera milagrosa lo que nosotros necesitamos. Y no solamente eso, sino que dará victoria sobre nuestros enemigos. Usted y yo tenemos enemigos y no son personas, hermano, no son personas. Ya lo dije al principio, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades, es contra el sistema de este mundo, hermano. Nosotros peleamos con eso. A veces peleamos con nuestro propio yo, ¿verdad? Y tenemos esa lucha, pero el Señor ha prometido darnos la victoria. Número 4 y último, tenga seguridad de su salvación. Usted quiere vivir una vida de victoria, hermano. Sepa que usted es salvo. Tenga seguridad plena de que usted es salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí, hermano? A ver, déjelo, repito. Bueno, si no, vamos a hacer llamado al final. ¿Cuántos salvos hay aquí? Nunca dude de su salvación, porque entonces va a perder batallas. Cuando yo pienso que no soy salvo, lo que va a suceder es que cuando venga el enemigo a atacarme, yo no voy a estar preparado. ¿Por qué? Porque no me siento que merezco que Dios me dé la victoria. Entonces, vea por favor los últimos versos, y este es lo último que vamos a leer. Versos 21 al 24 dice: cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante. Imagínense, hermano, agarraron hasta muchachos muy jóvenes y les pusieron armadura, apenas podían con ella. Dijeron, vamos a armarnos todos y vamos a ir en contra de Israel. Y mire, dice, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, el brillo del sol sobre las aguas, el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Note que ellos, lo que menos esperaban ver en ese desierto era agua. En ese desierto ya lo conocemos nosotros, ahí no hay agua. Entonces, cuando el sol le pegó al agua, hermano, a lo lejos, ellos vieron rojo y se confundieron. Mire lo que sigue diciendo. Dice, y dijeron, esto es sangre de espada. Y comenzaron entonces ellos mismos a sacar conclusiones. Dice, los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín, es decir, a recoger los despojos, las riquezas. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Cuando los de Moab vieron una señal, y era la señal de la sangre. Y cuando hay señal de sangre, hermano, el enemigo o no se acerca o se confunde. ¿Se recuerda del pueblo de Israel? Cuando iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar por Egipto, y ellos pusieron sangre de cordero en los dinteles de las puertas y en los postes. ¿Para qué? Para que cuando pasara reconociera que ahí había sangre y entonces no se atreviera. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Sabe dónde está la victoria
para nosotros, no en qué tan buenos somos para guerrear, no en qué tan buenos somos para orar. Que si usted es bueno, gloria a Dios por eso, pero no está ahí la victoria. Nuestra victoria más grande la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que el enemigo va a ver en usted es que usted es salvo. Es más, si ve que usted es salvo, lo que va a hacer es pedir permiso para ver si le autorizan a hacer algo en contra suya, hermano. Esa es la victoria más grande que usted y yo podemos obtener. Es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces no se trata, hermano, de qué tan bueno yo soy para reprender espíritus y cuántos demonios yo he sacado. No se trata de, mire, hubo un tiempo que a nosotros nos llevaba mucho a eso y de alguna manera orábamos por endemoniados y yo he visto demonios, no los he visto literalmente, pero he visto personas endemoniadas de pronto ser liberadas. Yo a lo largo de mi vida he visto muchas cosas, hermano. Es más, a nosotros nos decían, ora por la gente, y uno oraba y de repente la gente caía, hermano. Y eso se nos subía un poquito el pecho, ¿verdad? Caminábamos así, decíamos, gloria a Dios. Pero realmente lo que llenaba era nuestro ego. Mire, cuando yo me di cuenta de que en la palabra del Señor eso está escrito, porque la Biblia dice que cuando los discípulos fueron a echar fuera demonios, venían con el Señor y venían pero felices, hermano. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y el Señor les dijo, no se gocen de que los demonios se les sujetan. Yo veía a Satanás caer, si me vamos a hablar de eso, yo veía a Satanás caer como un rayo. Mejor ustedes deben alegrarse de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Si usted se va a gozar de algo, gócese de que es salvo. Gócese, hermano, de que usted tiene salvación, de que la señal de la sangre de Cristo Jesús está sobre usted, que usted es salvo, que usted le pertenece a Dios, que el Señor le puso a usted un sello, le puso una marca de propiedad. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Usted y yo somos del Señor. Pueden sacar chips, pueden sacar cosas de señales que le quieren poner a uno. Eso para nosotros no vale, porque a nosotros ya nos selló el Espíritu de Dios, hermano. Ya nos selló el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el sello de Dios en nuestras vidas y eso nos hace victoriosos. Eso nos hace. Mire, hermano, no se trata de que usted compre libros de cómo puedo sacar al demonio de mi casa. En primera no debería ni de estar ahí, porque ahí vive usted y usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no puede cohabitar con un demonio. Entonces no se trata de eso, es de decir, yo soy salvo por la sangre de Cristo. Yo soy salvo, yo le pertenezco a mi Dios, yo soy de Él, yo soy de Él, yo no soy del mundo, yo no soy de Satanás, yo no le pertenezco a nada de este mundo, yo le pertenezco a mi Dios y eso me hace un victorioso, hermano. Quizá tú llegues al cielo y nunca, hermano, echaste fuera un demonio. Nunca hiciste absolutamente nada, no hiciste nada que demostrara el poder que había en ti. Quizá nunca hiciste eso. Pero cuando llegues allá, llegarás igual de victorioso que el que haya hecho quién sabe qué tantas cosas y tantos milagros, hermano. ¿Por qué? Porque no se trata de eso, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso nos convierte en más que vencedores. Por medio de Cristo Jesús, usted y yo hemos vencido. Póngase de pie, por favor.